Sodoma y Gomorra y su estado de depravación. Estudio número 11. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Es nuestro interés con estas pláticas hacer notar que en nuestro tiempo la sociedad se encamina vertiginosamente a un estado moral y espiritual similar al que había en las ciudades impenitentes. Esta condición de pecado tan vil en estas ciudades provocó que Dios decidiera destruirlas con fuego y azufre enviado desde el cielo. Cuando leemos el relato bíblico de lo que los hombres de la ciudad de Sodoma eran capaces, nos asombramos ante tanta villanía. Aquellas eran ciudades sin ley, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, como reza un estribillo en el tiempo de los jueces en Israel, Jueces 21-25. Pero fíjense que muchas veces existe la ley escrita que regula ciertas conductas en el comportamiento de las gentes en las ciudades. Pero las autoridades encargadas de hacerlas cumplir son las primeras que las violan sin reparos. Los principios de buenas costumbres son un mito en nuestra sociedad, pues podemos escuchar en la radio, la televisión y por todo lugar música con letras denigrantes y que incitan a la violencia, al uso de las drogas, a la prostitución, al sexo libre, etc. Una cosa es que todo eso exista, pero otra muy diferente es que se permita que se le dé publicidad abierta a este tipo de conductas que dañan las mentes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y existen leyes que regulan esas conductas, pero estas leyes están solo en el papel, pues por todas partes podemos escuchar este tipo de música ofensiva sin que las autoridades que están encargadas de velar por la decencia hagan nada al respecto. Esto que vemos hoy en nuestras ciudades es lo que imperaba en Sodoma y Gomorra, lo cual degeneró en una conducta totalmente animal en sus habitantes, razón por la cual vino la destrucción repentina en estas ciudades. Vamos a ver rápidamente 3 puntos relevantes con relación a este tema. En primer lugar, en Sodoma y Gomorra había una descomposición moral espantosa. Y esto se muestra en la acción que querían realizar los hombres de Sodoma contra los ángeles que estaban de visita en la casa de Lot, que para ellos eran varones. Miremos lo que nos dice la Biblia. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia
al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis 19, versículos 4 hasta el 11. Fíjese la expresión para que los conozcamos que se utiliza aquí. Esa expresión de estos hombres se refiere al acto sexual. Esto significa que ellos pretendían realizar una violación en masa a los visitantes de la casa de Lot. Esta es la razón por la cual Lot les dice que no hagan una cosa como esa. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Génesis 19:7. Y se atreve incluso, para aplacarlos, a ofrecerles a sus propias hijas, para de esta manera salvar la integridad de sus visitantes. Cosa horrorosa, ¿verdad? Él dice: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis 19:8. Este fue un momento de gran peligro para Lot y todos los que se encontraban en su casa, pues estos hombres estaban dispuestos a todo para lograr satisfacer sus apetitos desviados. Dice la Biblia: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Génesis 19:9. Si no hubiera sido por la intervención sobrenatural de los ángeles, estos hombres no se hubieran detenido hasta lograr su malsano objetivo. Entonces los varones, dice la Biblia, alargaron la mano, o sea, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis 19, versículos 10 y 11. Aquí vemos en acción a los guardianes celestiales obrando en favor del justo Lot y su familia. Cuán maravilloso es saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Y uno se pregunta: ¿qué hacía Lot en esa ciudad? ¿Por qué no se había ido de ese lugar tan corrompido? ¿Era porque estaba apegado a las cosas materiales que había adquirido allí? La verdad es que tenía unos vínculos familiares muy fuertes en ese lugar. Se había casado con una mujer de ese sitio y sus hijas estaban a punto de casarse también con jóvenes de esa ciudad. Lot se había hecho amigo de gente mala y perversa, y sabemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33. Él sabía que ese lugar que había elegido para vivir era un lugar de mucha maldad. Pues la Biblia nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Lot fue en búsqueda de prosperidad material y encontró la ruina moral. En segundo lugar, en la familia de Lot en Sodoma había graves problemas. Es indudable que Lot era una persona buena, pero no había sabido guiar a su familia por el buen camino. La Biblia nos habla de Lot como un hombre justo, dice la Escritura, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda Pedro 2, versículos 7 al 9. Son muy elocuentes estas palabras del apóstol Pedro, quien habla indudablemente inspirado por el Espíritu Santo. Y nos dice en los apuros, en los aprietos en que se encontraba Lot en medio de esta ciudad perversa en la que vivía. Los cristianos de este tiempo nos encontramos viviendo en medio de ciudades llenas, repletas de pecado, rodeados del mal por todas partes. Pero muchos no estamos en esas ciudades porque queremos, sino porque quizá no tenemos otro lugar a donde ir. Esto implica un gran reto para criar a nuestros hijos libres de todas esas influencias malignas que nos rodean y nos acechan. Hoy se hace imperioso que los padres se reúnan cada día con sus hijos para orar y leer la Biblia en la celebración del altar familiar, algo que es necesario hacer. Si queremos traspasar la fe a nuestros hijos y nietos en medio de una sociedad que vive lejos de Dios, es menester que dediquemos mucho más tiempo a la tarea de ganar a nuestra propia familia para Cristo. Lamentablemente, los futuros yernos de Lot eran personas impías, que no creyeron las palabras de los ángeles, sino que más bien se burlaron de Lot, diciéndole posiblemente que estaba loco, dice la Biblia. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Génesis 19, 14. Y la esposa de Lot estaba apegada a la ciudad del pecado. Cuando los ángeles les apremiaban para que salieran de aquella ciudad y les advertían que no miraran atrás, esta mujer no pudo vencer la tentación de echar un último vistazo a lo que dejaba atrás. Y por su acto de desobediencia, al mirar hacia atrás, la Biblia nos dice que se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19, 26. Las palabras de los ángeles habían sido contundentes y muy claras de lo que ocurriría al que mirara atrás. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19, 17. La mujer de Lot murió convertida en un montón de sal. Ella quedó como una escultura de piedra salada, como un testimonio de su pecado de desobediencia. Esta era una estatua monumental vista desde la distancia en toda aquella llanura. Esta mujer, que estaba siendo librada por los ángeles de Dios del mal, quería volver al mal, quería volver al pecado, y entonces obtuvo el resultado de su fatal decisión. No hay nada bueno en anhelar el pecado, sino todo lo contrario. Es necesario que demos la espalda a Satanás y nos aferremos a Cristo en esta hora crucial de nuestra existencia. Finalmente, la influencia maligna de Sodoma había minado el seno familiar de Lot. Lot se había mantenido fiel a Dios en medio de una ciudad tan depravada como Sodoma. Ahora que está asegurada su integridad física en una cueva en la montaña, entonces ocurre algo verdaderamente vergonzoso. Las hijas de Lot cometieron incesto con su padre. Las dos muchachas hicieron sus cuentas y llegaron a una conclusión espantosa. Dice la Escritura: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche,
y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Génesis 19, versículos 32 al 36. La condición de aquellas ciudades impenitentes y sus habitantes había afectado seriamente la integridad de la familia de Lot. Esta forma de razonar de estas jóvenes refleja cuán apartadas estaban del temor de Dios. Sus corazones permanecían apegados a la ciudad del pecado, en donde sus futuros esposos habían recibido, junto a todos los habitantes depravados de aquel lugar, el justo castigo de Dios. Lot había criado a sus hijas en un ambiente peligrosamente pecaminoso. Y es evidente que ellas estaban influenciadas hasta lo más profundo de sus corazones del mal imperante en aquel lugar. Sus acciones y sus palabras demuestran esta triste verdad. Sus razonamientos carecían de toda sensatez y cordura. Pero el padre mismo no fue sensato al beber sin control, sabiendo que tarde o temprano esto lo llevaría a la embriaguez. Un estado en el que haría cosas de las que ni siquiera se acordaría. Esta tiene que haber sido una experiencia bien desgarradora para este hombre cuando le volvió la cordura. Quisiéramos pensar que Lot habrá procurado el perdón divino en súplicas desesperadas. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero recuerde, podemos ser perdonados, pero no podemos evitar las consecuencias de nuestros pecados, las cuales nos perseguirán por el resto de nuestras vidas, aun cuando hayamos sido perdonados, aun cuando hayamos sido salvos. ¿Cuántas desgracias se han cometido bajo los efectos del alcohol y de las drogas? Por eso es que la Biblia nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Los hijos que tuvieron las hijas de Lot con su padre llegaron a ser dos pueblos rivales de Israel, los moabitas y los amonitas, y fueron pueblos totalmente paganos. Y los israelitas despreciaban a los moabitas y amonitas por las corruptas costumbres provenientes del relato de su origen incestuoso. A pesar, sin embargo, de lo lamentable que fue este acontecimiento en la vida de Lot y sus hijas, podemos decir que de una mujer oriunda de la idolátrica Moab, la célebre Ruth llegó a estar en la genealogía de Jesús, lo cual establece el alcance extraordinario de la gracia salvadora de Dios en la vida del hombre, lo que indica que para el más perverso de los hombres hay esperanza. Dios te bendiga.